tragedia y habla de la catarsis. ¿Eh? Dos, Todos no, son no, católicos. 3, 4 y 5. ¿Falta alguien? Falta. No hace falta poner el correo. Bueno, porque lo sabe. ¿Cuál es tu nombre? Laura Novoa. También le mandé un mail a usted, me dijeron que... Luna Marina, sí. Me llama la atención porque como general recibo el correo. Y no recibí ninguno. Le mandé a usted un correo y tampoco recibí respuesta. Digo, no más. No, tenés el spam. Ese es el capítulo Puede ser. del 3 al... No, lo que pasa es que en el Gmail, por ahí lo abrís y después te lo tira para atrás. Si lo tiras, te lo borra. spam directamente. Sí. Fui a la procuradora de Victoria y tenían algunos apuntes, quizás no sean de evacuar... Mañana a primera hora, a Laura, a Luna, a Estefanía, tampoco lo escribiste, a Estefanía, y a Palo. ¿Te anotaste acá? Sí. Entonces, hoy envió Sí. Micaela, acá tengo a Micaela, como mail, tengo a Micaela, por mail. Steffi, Miquela, Luna Marina y Laura, nada más. Tu mail. Y más largo, por favor. Para Antonio también tenía Paolo Antonio. Bueno, vamos a tratar. Lo primero que hago mañana es cargar todos estos mails. ¿Usted? No, está bien. El problema, ¿sabes cuál es? A lo mejor te digo, así empezamos una vez. Es que como dice ella, si yo vi un mail tuyo de Laura Novoa, lo abrí y después me queda en spam, me queda para atrás, me lo guardo, entonces no lo puedo, después no lo encuentro, tengo que buscarlo en todo, si no cuánto No, yo le mandé un correo... Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Lo recibí, lo que pasa es que lo abrí y el error fue ese, abrirlo, al abrirlo te lo manda a guardar, tenés que abrir todo, buscar los spam y entonces, y bueno, y a veces no pasa. Espero entonces mañana. Sí, mañana. También pasarle a él así, los que faltan, voy a armar un grupo nuevo que es Fundamentos 2, así no le tengo que mandar a todo el mundo todos los materiales. No, porque me vuelvo loca. Sí. Si no, necesito esto que... No, pero además yo vuelvo a grabar y se me graban cosas nuevas, Claro, no sé, estoy grabando lo que corresponde o Pero no. ya está, con esto terminamos todo esto. Bueno, vamos a ver, retomemos un poco el tema. Yo lo primero que les voy a mandar mañana, además el cronograma, el programa nuevo, que en realidad muy pocos cambios, la guía del material, de este material, que los que reciben lo han recibido, modernidad estética y autonomía. Podemos hacer un pequeño recorrido, pero antes de ver esto, que es un poquito más abstracto, más abstracto, no, más teórico, más académico, digamos, vamos a ver un poco el tema de la poética, como dijiste vos, a ver qué tenía que ver la poética y el origen de la tragedia de Nietzsche. La poética, léanla, digamos, en este sentido. Lo que estamos buscando con la poética, con el texto de la poética, digamos, podemos buscarlo y verlo. Lo que nos interesa Hola. No, estoy ocupado, estoy en clase, yo no le escucho. Chao. Sí. Es difícil matarlo. Digamos, acá hay que ver la diferencia en Aristóteles, básicamente que toma en cuenta los textos previos, sobre todo Sófocles y del teatro griego. El primer punto
es, ¿qué es la tragedia griega? Todos habrán oído hablar de la tragedia griega, ¿no? No hemos hablado acá de eso, ¿no? No. Bueno, ¿qué es la tragedia griega? Arranquemos por la tragedia. ¿Qué es para usted? Todos habrán escuchado la tragedia griega, ¿no? Es un tema. Una representación teatral, ¿No? que es donde se representa, digamos, un drama. Así Y es. ese drama es lo que hace que la gente o el espectador logre hacer una catarsis. Ajá. Esa es la palabra griega, que significa purificarse. A través del drama que se pone. Ujú. Y seguimos. ¿Qué es la tragedia griega? Está bien, está muy bien todo lo que dijo. Ahora vamos a ver, no, está perfecto. Pero ¿qué es la tragedia griega? Vamos al concepto más abstracto de lo que significa la tragedia griega. Porque hasta acá es de una explicación, podríamos decir, académica, bien, correcto, no, intachable. No se equivocaba en nada y lo vamos a revisar completamente. Pero, ¿qué es la pérdida? Bueno, sería un concepto muy psicológico ese, hablaría más sobre el tema del sujeto, que eso no lo tenía tanto en cuenta los griegos, pero no sé en qué sentido la pérdida de inocencia. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos más profundos del espíritu humano, para decirlo así en general. Por eso, ¿No es un medio para elevar, para purificar? es un poco como dijo él, hasta ahí estamos todos bien, es un medio. Es un medio. No tener una posibilidad de ponerse en lugar de eso, o sea, del espectador. Vamos bien, todo perfecto, todo bien. Pero todavía no le dieron la puntadita, le falta la guinda, digamos, al bizcocho, digamos. Porque todos hablamos, no, porque hay una cosa que reflexionemos también. Es un término que se usa cotidianamente, o que le escuchamos cotidianamente. Un drama, un problema. Es un drama, es un problema, sí señor, también. Pasar de la ignorancia al conocimiento. Es una forma de pasar de la ignorancia al conocimiento, sí, es una forma. Es una forma. Todo está cerrado, tenemos todo esto. Un poco como las acciones correctas o incorrectas que tenía que tener la persona, por algo así. No, tiene que ver con algo más del pensamiento mítico. Acá entramos a complicarnos la vida un poco. Tiene que ver con la purificación, Totalmente, con sí. salvarse, con elevarse. Con la representación de los dioses. Vamos bien. Tenemos una gran ensalada. Ahora vamos a acomodar los campos. un poco. Agregar porque ¿Eh? no quiero agregar porque ya estoy esquilombada, así que... No, agrega, dale, por ahí. No. Dale. La tragedia es una gran mentira. Es una gran mentira. Claro, es como una Eh, teatralización de todo en realidad. Bueno, pero eso no es una mentira. Bueno, Bueno, ahí por eso podemos entrar a debatir. No, bárbaro, porque tenemos instancia de debate. Vamos a resumir, porque si no, nos vamos a estar todo el día dando vueltas con esto, buscando todo el tema. A lo que vamos como cosas que tenemos todas ideas dispersas, sueltas, pero digamos, no sistematizadas. Digamos, cuando uno analiza, y ahora vamos a ver rápidamente, vuelvan, todos conocen Edipo, o lo debieran leer, recomiendo la lectura, que es rápida, la leen en un rato, es un cuentito rápido. Digamos, la tragedia griega significa que todos, por eso entramos en un territorio mítico, y a lo mejor cuando habla de mentira a veces también habla de ese territorio mítico, que para algunos es mentiroso y a lo mejor es un tema ahí ya debatible. La tragedia griega significa que todos conocemos la profecía. Todos conocemos la profecía. Digamos, la profecía sustancial que conocemos todos es que nos vamos a morir. No es más que una profecía, es casi una certeza. es lo único 100% seguro que te va a pasar en la vida. Es lo único, es más que una profecía. Más que una certeza. Pero la profecía, de pronto, en Grecia, estaba todo relacionado de ese extremo que se cumplía inexorablemente, y de ahí para abajo se cumplían todos los demás también. Estaba el famoso oráculo de Delfos, que adelantaba la profecía. Que podía ser una mentira o no, o era un tema ejemplificador, o era un salto de la sabiduría de ignorancia, o muchas cosas más. La cuestión que uno conoce la profecía. Digamos, el sujeto griego, vamos a ver, el griego, conocía la profecía. Conoce la profecía. ¿Por qué conoce la profecía? Porque de pronto
digamos, Ibi le preguntaba a la pitonisa. ¿La pitonisa quién es? Es la que sabía leer el oráculo. Y entonces le decía, a vos te va a pasar tal cosa. Bueno, si me dice que acá alguien en toda su vida no llegó un horóscopo, digamos, no me lo diga, no es falta, mentira. Por la duda, uno me dale un vistacito, a ver qué pasa. Bueno, pero no importa, es el oráculo sonso ese, pero bueno, ahí había un oráculo en serio, donde había una compenetración entre ente y sustancia, digamos, y esencia muy, muy fuerte, digamos, establecido por una relación, digamos, consolidada entre la pitonisa, porque lo que parecía la pitonisa era verdad, era lo que iba a suceder. Tal vez ahí podremos ver algo psicológico, en el sentido de, digamos, que de pronto, de tanto... ¿Podía pasar o era autocumplida? La profecía autocumplida, estaba buscando esa palabra, es la profecía autocumplida. Como de pronto, bueno, estoy tan convencido de esto que termina pasando. Bueno, la cuestión es que la tragedia griega, todavía no dijimos que era tragedia. La tragedia griega es que yo conozco la profecía, no importa de qué forma. Estamos en un territorio místico, estamos en un territorio donde no existe lo que es el pensamiento racional. Es más, no es necesario el pensamiento racional. Ese es un punto duro, ¿no? Para nosotros que somos racionales en todo esto. Entonces decimos, bueno, no existe el pensamiento racional. La profecía existe. La profecía nos dice algo. Generalmente es algo nefasto. No nos dice vas a ganar la lotería, no nos dice vas a ganar el loto la semana que viene, no jugues hoy porque jugar la semana que viene para ganar el loto. No. La profecía es algo nefasto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace ese sujeto griego que conoce la profecía son pasos para evitar el cumplimiento de la profecía. O sea, son pasos para decir, bueno, hago que esto no pase. Lo que sucede, y ahí viene el término de la tragedia, que todos los pasos que da son pasos para el inexorable cumplimiento de la profecía. Claro, obvio. ¿Viste? Obvio. Trato de no. Entonces, ¿qué es Edipo, por ejemplo? ¿Qué es Edipo? Ahí cómo juega Edipo. Edipo, bueno, los reyes de Tebas, la pitonisa le avisa. Este te va a matar cuando sea grande. Entonces lo que hace él, el rey, es llevarlo a Edipo muy lejos, teóricamente a un lugar donde jamás conozca ni la existencia de Tebas. Claro, lo que pasa es que Edipo busca desesperadamente sus orígenes, digamos, y encuentra a Tebas, pero lo hace a través de ¿qué? De la única forma que se accedía, digamos, de alguna forma, al conocimiento, a otra pitonisa. Y que la otra pitonisa le dice, bueno, tu padre está vivo, pero lo van a asesinar. En una encrucijada de caminos. Un asesino lo va a asesinar en una encrucijada de caminos. Marcha hacia Tebas. Él marcha hacia Tebas. Una reducción muy simple, ¿no? Muy pedestre en todo esto. Él marcha hacia Tebas, llega en una encrucijada de camino, ve venir a alguien y dice, este es el asesino, amigo. ¡Pum! Lo mata. El padre. Mató al viejo. O sea, él no sabía. Y le roba, digamos, algo que es el resultado, la resolución de algo que tenía nada más que el rey de Tebas, que era el enigma, la resolución del enigma de la Esfinge. Enigma de la Esfinge. Algo así como una especie de puerta o de llave para algo oculto. ¿Qué pasaba? Tebas estaba pasando en ese momento, junto con la muerte del rey, ¿no? Que a Jasón había sido muerto por Edipo, estaba pasando una gran peste, ¿no? La gente caía muerta por todos lados. Y entonces el consejo, junto con la reina de Tebas, que era la viuda de Yocasta, justamente, resuelve que, bueno, no está quien resuelva el enigma de la pirámide, digamos, va a solucionar y va a resolver la peste entera. Justamente que tenía la respuesta era Edipo. Entonces lo plantea. El premio es casarse con Yocasta, o sea, pasar a ser rey de Tebas. O sea, el hijo cumple, esto es una fiesta para los psicólogos también, ¿no es cierto? De hecho es un tema. Pero bueno, el hijo pasa a su padre en lugar del padre sin saberlo. Y por supuesto, desposa a Yocasta y copula con ella. Y tiene 3 hijos. Una hija muy conocida, que se llama Antígona, que a su vez sigue formando parte de la saga
de todo este tema. Pero ¿qué pasa? Siguen jugando acá las pitonillas y los muchachos que cuentan el futuro. Entonces alguien le cuenta también, así como un chiste de Caloi con Clemente, decía Clemente de Caloi, ¿no? Sí, no, de Caloi. Decía, soy bardo prediciendo el pasado, decía. Bueno, también encuentra a alguien que predice el pasado. Pero claro, predice el pasado de Edipo. Y le dice, es un viejo sabio. Pero también es una mujer, porque la pitonisa es la que tenía la profecía. ¿Verdad? Es alguien que le dice, un viejo sabio le dice... El viejo sabio es el que no lo mató, y lo entregó para que lo siguiera. Claro, exactamente. Le explica, le cuenta lo que pasó. Era una cahuete. Claro. Bueno, le cuenta lo que pasó. Le dije, mira, vos mataste a tu papá y te acostaste con tu mamá. Con lo cual generó, digamos, Le cagó la vida mal. No, Ahí está la tragedia. ahí que está. Entonces él agarró en ese momento 2 puñales y se los clavó en los ojos. Porque él no podía ver, digamos, no podía soportar esa situación. Había roto, ¿qué cosa? La norma. La norma que era el parricidio, Claro. había que matar al padre. Sí, y menos cogerse a la madre. No, y tampoco, lo que es peor, y menos lo que es peor, matar al rey. El regicidio, parricidio, había hecho todo mal. Todo mal. Todo mal. Y había roto la ley de la prohibición del incesto. Ah, La ley de la prohibición del incesto. O sea, se había acostado con la madre. Tengan en No era cuenta. muy intuitivo. ¿Eh? No era muy intuitivo, digo. ¿No era muy? Intuitivo. no le funcionó ninguna de las intuiciones naturales. No reconoció al padre, no reconoció a la madre. Bueno, al padre hay que matarlo. No, bueno, pero cuando Matar lo por- ve, no simbólicamente. se ve reflejado, ¿no? Simbólicamente hay que siente matarlo. nada, no siente Sí, nada. claro, no. No siente nada. No, él piensa que es el asesino. Claro. Claro, chao. Y se lo Ni se lo preguntó tampoco. No, ni se lo preguntó. Claro. Y cuando dijo el anime, no, claro lo tengo el anime. Claro. No importa, como lo sacaste, no preguntes. No. Ya está. Y se casó con Yocasta y la historia continúa. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. De casta no tenía nada, evidentemente. ¿De qué? De casta no tenía nada. Casta. De casta, de castidad no tenía nada. Yo Bueno, casta. vamos a ver. Bueno. Pero no, el tema... No. No, pero no está tan mal, porque de pronto la podríamos jugar, pero no es como... Castidad es un término castizo, no tiene No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, digamos, podemos jugar con eso. El tema es este. ¿Qué pasó acá? En primer lugar, 2 cuestiones que voy a aclarar un poquitito. Una, la prohibición del incesto. Cómo juega en la historia de la humanidad, digamos, la prohibición del incesto. Y otra, ¿qué pasó en el teatro griego, en la tragedia en sí? Digamos. Todo lo que se dijo acá es correcto. O sea, es un pasaje de la ignorancia a la sabiduría. Porque el tipo era ignorante de la situación. Supo qué pasaba. Ahora bien, ese pasaje es un tema que ve Sófocles. No hubo un hecho catártico. ¿No? En Edipo no hubo un hecho catártico, porque vamos a ver el tema de la catarsis, que tiene particularidades muy especiales, tal cual la relata Aristóteles, ¿no? Lo que pasa acá es que él lo que hace es, de alguna forma, y sobre todo el teatro griego de Sófocles, o sea, del 400, 450 a.C., es, de alguna forma, restaurar la norma rota. Hablando en un idioma que se puede hablar en la boca, en la bombonera, moraleja. Es un teatro con moraleja. No podés acostarte con tu mamá y matar a tu papá, porque terminás con los ojos pinchados. ¿No? Digamos, es decir, se restaura la norma. ¿Se entiende el tema? Sí. No ve a lo que le pasa. Bueno, en realidad se mata. O sea, muere. Digamos. Porque no es que se pincha con un alfilercito, no. Se clava 2 puñales en el ojo que nervio óptico, ahí nomás, ¿viste? No se habla mucho, ni es importante. El tema es que al ejercer eso, esta fue un teatro, digamos, en la obra de teatro, digamos, el que hacía de Edipo, no es que se clavó, estaba todo lleno de ciegos, o nadie quería hacer era un problema, digamos, era teatro, digamos, en ese sentido.
Edipo existió, no existió, no interesa. No interesa. La catarsis es otra cosa. La catarsis es lo que experimentaba el espectador cuando veía la obra. Donde ahí sí, todos sus temas de insospechados, digamos, imposibles de decir, imposibles de hablar, que son, vamos a ver, naturalmente, el deseo a la madre existe, está cruzado. El deseo al papito existe de parte de la nena. De parte de los nenes, el deseo a la madre en algún momento existe, está obturado, está cruzado por algo. El deseo a la hermanita también existe, que generalmente se consuma el deseo a la primita, digamos, que de alguna forma juega, digamos, pero está ahí. Pero bueno, el deseo existe, pero no se puede. Todo lo que es deseo y que se corta en algún momento genera conflictos en el espíritu humano. Digamos, o sea, aquel que vio a su mamá y la deseó, y por supuesto no la va a tomar, digamos, está conflictuado con su pensamiento, con su actitud y con su deseo que lo desestructura, digamos, como persona. Aquel que odia a su padre, porque su padre le dice, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sos un idiota, sos un imbécil, o sea, que quiere matar a su padre, por supuesto, para crecer, y que es imprescindible, dice Freud, que lo mate simbólicamente, que lo supere, digamos. ¿No es cierto, no? Que empiece a pegue 2 tiros ni cosas por el estilo, digamos, ni lo agarre en la encrucijada de los caminos como Edipo, ¿no? Sino que, digamos, de alguna forma, plantee esa cuestión de conflicto, dicen conflicto generacional, minga, es una cuestión de conflicto bastante más serio del chico con el padre, bueno, con los padres en general, ¿no es cierto? Esos conflictos que están ahí permanentes, cuando ve la obra, el espectador ve reflejados sus conflictos y la resolución de esos conflictos, de la forma en que él no lo podría resolver, porque no se va a pinchar los ojos, ni se va a cortar las venas, por esa situación. ¿Está bien? Con lo cual aparece la purificación, la liberación, porque de pronto, digamos, el efecto catártico significa la liberación, digamos, de esos pesares, digamos, o ese dolor, o esa situación que no puede manejar, esa pulsión que tiene, que no puede manejar el hombre, ¿no? Ahí vemos el tema. Es necesario el condimento de que él se haga la Inés se muera, se le pase algo. Es imprescindible. Eso no está la catarsis en el... No, claro, no se produce. No se produce, digamos, el autoflagelamiento y el autocastigo, que son dos cosas. Primero se castiga, pero además, al castigarse, restaura la norma. O sea, la norma que estaba impuesta era que no había que acostarse con mamita ni matar a papito. Esa norma estaba rota. Y pervivía en la rotura, porque de pronto seguía. O sea, él tuvo hijos, que pasó el tiempo, estaba todo fenómeno, era el rey de Tebas, todo lindo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El drama es que esa situación se mantiene. En el momento que él se castiga, que toma noción de eso a través de, no importa, un alcahuete, del tipo del viejito sabio o no sabio, digamos, que le cuenta cómo es la verdad y que adquiere esa noción de conocimiento, o sea, que pasa de la ignorancia al conocimiento, porque él se acostó con la madre sin saber que era la madre, y mató al padre sin saber que era el padre. Cuando asume el conocimiento, que ahí también hay una metáfora jugando un poco todo esto, que él lo maneja con lo literal y la metáfora, porque ahí Aristóteles ahí juega alguna trampita. Digamos, se restaura la norma, se restaura la regla. Y el espectador siente como que... Y el espectador siente como que todos esos factores que él ve ahí, y en otros más, que después lo ve con Antígona, con Electra, con un montón de todas las obras de Sófocles, que van en ese sentido, digamos, sobre todo Antígona, ¿no? Sobre todo Edipo es el más ejemplificador, pero después sigue Antígona también. El espectador se ve reflejado en eso y ve resuelto sus temas y se produce esa bendita purificación. Que Aristóteles dice es algo fisiológico, y se lo lleva a un terreno de lo fisiológico. ¿No es cierto? Dice, bueno, es un esquema, es algo fisiológico, porque, digamos, es una especie de descarga. Como de química. Bueno, de pronto, bueno. Entonces la tercera habilidad funciona como control social. Bueno, el control social ya estaba impuesto. Porque el control social, digamos, del regicidio, de la queda como culpa. Queda como ahí está, queda como culpa, digamos, que no aparece la palabra culpa, porque la palabra culpa aparece en la tradición judío-cristiana, ¿no? Sí, Claro. correcto.
digamos, pero que era, podemos entenderlo como culpa, o sea, como que de pronto estaba mal que yo deseara a mi mamá, digamos, aunque no la tomara mi mamá. Es decir, Edipo sí, la tomó, digamos, pero digamos, yo deseaba a mi mamá. Es decir, es más, a mi viejo me dan ganas de matarlo, digamos, pero no lo mato, digamos. Pero esos deseos, esa cuestión, digamos, insatisfecha queda resuelta en el teatro griego, según Aristóteles, en esa circunstancia. O sea, ninguno de nosotros somos espectadores en el teatro griego, ninguno de nosotros somos griegos, y en realidad, los que trabajaban en el teatro griego, había algo que aumentaba la tensión para llevar al efecto catártico. ¿Qué era? Algo que todos conocemos, el coro griego. ¿Qué hacía el coro griego? Adelantaba la profecía. Uy, ahí va a matar a papito, no, la gente, ahí se va a acostar con la mamá, no, y la gente parecía una cosa así. El coro griego era muy interactivo porque generaba y motivaba, digamos. Tengan en cuenta que el anfiteatro griego era una media luna cortada, ¿no es cierto? Como son los anfiteatros. Los actores estaban en el medio prácticamente, estaban todos ahí al costadito, y el coro griego estaba de atrás contando la profecía. O sea, adelantando el libreto. Y ahora vamos a matar al padre. No, adelante, sino, y ahora va a matar al padre. El coro griego obviamente le interesaban un coro, ¿no? Cantado, de alguna forma, y adelantaba y ahora va a matar. Y entonces generaba todo un estado, toda una situación muy especial, teóricamente, que justamente la planteaba Sófocles. Todo eso desaparece después con Hesíodo y sobre todo con Heródoto, que hace otro tipo de teatro, donde desaparece el coro griego, con lo cual es el teatro actual, contemporáneo que tenemos nosotros. Sí. Quería preguntar respecto al efecto catártico que se ve en el teatro griego, luego durante la historia de arte aparecen las intelectuales, que imaginan el tema de la catarsis, respecto al espectador, y la otra pregunta es qué pasa con el intérprete o el autor de la obra, con el efecto catártico. Con el autor de la obra, ¿qué pasa con el efecto catártico? En el caso del catártico? teatro griego, y los actores también, ellos... ¿El autor o el actor? Si fuera autor de una obra de artes visuales o el actor en el teatro. El actor del teatro no era... El intérprete en ese momento también hace catarsis, obviamente, supongo. No La hizo. solamente va para el espectador. Bueno, pasa lo siguiente, hay intermediadores, ahí vamos a ver. El actor, o sea, el que está en escena, son dioses. O sea, actúan con máscaras. O sea, están atrás, o sea que en realidad el personaje es la máscara, digamos, o sea que de pronto representan algo. Hay una intermediación, que esa intermediación les impide, digamos, de alguna forma, el compromiso dramático ante la obra, digamos, de alguna forma, como para tener un efecto catártico. Además, porque no solo conoce la profecía, conoce el teatro y significa y sabe lo que está pasando de alguna forma. ¿No es cierto? ¿Qué sentía el actor? No podemos saberlo. Posiblemente pueda alcanzar, los buenos actores alcanzan un estado de emotividad y de compromiso con la obra, digamos, pero no es el caso acá, porque el caso acá es que es aparece con una intermediación de usar máscaras, ¿no es cierto? Máscaras para decir, son los dioses los que están representando esto. Simplemente ellos son simples elementos que llevan la máscara y el que está hablando es el dios. Por eso lo que está pasando, que ven, son los mortales, lo que supuestamente le pasa a los dioses, ¿no es cierto? Que también los dioses pueden pasar por esas circunstancias. Entonces, de ahí el efecto catártico, teóricamente, que ejercen los espectadores, ¿no? Entonces, pero también hay una cuestión, digamos, cómo se arma toda esta cuestión. Yo quería decirle el tema del insecto, porque si no parece que el insecto, digamos, ¿cuándo apareció el insecto? La prohibición del insecto. ¿Siempre? ¿Nunca? ¿En algún momento? ¿Alguien tiene alguna somera idea? Está por cristiana. Está por cristiana. Pero por la palabra, ¿no? Yo voy a jugar un poquitito con el tema de los diálogos platónicos, viste que Platón decía, bueno. El tema del insecto, de una u otra manera, se había dicho en el podcast anterior, que tenía que ver con todo el tiempo. ¿Cómo? Que tenía que ver con todo el tiempo, con los Tribus. todos los temas de la misma manera. Claro, No te escuché bien. ¿Con la? Tribus. Ah, sí. Existían muchísimas, como tradición o como mito. El tema
El tema de la prohibición del... ¿El incesto o la prohibición del incesto? El incesto. ¿Y por qué? Y bueno, eso es verdad que Todo el tema. ahora lo vemos como está mal, como la palabra la madre. Ahora, Hay un... Les cuento algo, no está fuera de la materia, porque estas cosas sí que de alguna forma se pueden saber tranquilamente. De hecho, lo teníamos como una parte de la materia y después fuimos achicándolo. Pero les cuento muy brevemente, 2 minutitos. Este tema lo manejó un antropólogo que se llama Lévi-Strauss. Jean-Claude Lévi-Strauss, en un texto maravilloso que es Las estructuras elementales del parentesco. Las estructuras Elementales del parentesco. Editado por Paidós, un libro carísimo, era barato en su momento, ahora está carísimo ese libro, y eso que es edición propia. Bueno, ya no lo edita más acá, lo edita en España, bueno, con lo cual es más caro todavía. Pero lo interesante en todo esto es lo que serían los pasajes de la naturaleza a la cultura. O sea, el tema, conocer los 2 atributos, ¿no? Digamos, ¿cuáles son, digamos, tengamos en cuenta un poco para ver sistemáticamente esto, los atributos de la naturaleza? Los atributos de la naturaleza son lo espontáneo, la naturaleza espontánea, digamos, la flor, nacer, y universal en términos del mundo, no sé, pero también, eso sí, hasta podemos decir que la naturaleza es universal, porque, digamos, Ganímedes, digamos, Venus, que se forma parte del universo y de la naturaleza, digamos, ¿no? No forma parte de algo. Los atributos, piensen en la palabra que digo, los atributos de la naturaleza es lo espontáneo y universal. Contrapuesto con eso, están los atributos de la cultura. ¿Cuáles son los atributos de la cultura? En primer lugar, contra lo universal está lo particular. O sea, prácticamente, ahora vamos a ver de qué se trata, que viene todo esto. Y contra lo espontáneo está lo normatizado o la regla. O sea, la cultura es lo particular y lo reglado y normatizado. Son los elementos centrales de la cultura. Tomando sobre base digamos, este territorio, avanzamos un poquitito más. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Son como dos reglitas mnemotécnicas, naturaleza y cultura. Espontáneo, universal, regla y particular. Entonces, esto plantea un tema, que es el primero que toca el tema del incesto y de la prohibición del incesto de forma sistemática, y lo maneja lo siguiente. En primer lugar, destruye todas las ideas modernas y contemporáneas sobre el incesto. Que el incesto provocaba, digamos, determinadas circunstancias. ¿Y por qué se prohibía el incesto? Bueno, se prohibía el incesto porque los resultados del cruzamiento, digamos, consanguíneo eran terroríficos. Es decir, la gente nacía cretina, con caspa, piel atleta, esas cosas. Era terrible. Por otro lado, digamos, el horror a la sangre. No hay, claro, no hay El horror, pero tengo una aversión a cruzarme con mi mamá. Digamos, cuando psicológicamente, dice Lévi-Strauss, que era parte, discutía nada menos todos los días, se peleaban, se agarraban a sillazos con Sartre y con Lacan, ¿no? Eran un trío ahí que formaban de origen a una visión nueva de la etnografía. Lo que más está reprimido es lo más deseado, ¿no? Lo que más está prohibido como contrapartida es lo más deseado. Digamos, por algo, digamos, los atributos de la prohibición tienen que darse en términos de deseo, porque si no, ¿para qué se va a prohibir? Lo más prohibido es lo más deseado. A partir de ahora estoy prohibida. Ahora no, antes. Lo había hecho antes, ¿viste? El punto es acá, lo más prohibido es, y así va destrabando un montón de temas, un montón de asuntos que tienen que ver con las supuestas explicaciones de la prohibición del incesto. Entre otras cosas, digamos, genéticamente, digamos, si el hombre tenía que reflexionar sobre
los cruzamientos, la experiencia que le daba la naturaleza era contraria, porque digamos, de la hibridación conseguía mejorar la especie. O sea, de la hibridación de las plantas conseguía mejorar la especie. Ah, ok, yo lo pasé a los animales automáticamente, me imaginé monos, que mono con mono y sigue. O sea, Los monos con monos, los porros, los gatos, los gatitos siguen. cruzan todo. No me pasa nada. Y sigue, y Y salen sigue. de distintos colores. De y hecho, no, una de las cosas genéticas que más he sabido hoy, hay más posibilidades que un hemofílico en una pareja de dos hemofílicos, es más posible que salga un no hemofílico que entre un no hemofílico y un hemofílico. ¿Saben la hemofilia cuál es? El tema que se desangran, que no tienen capacidad de coagulación, exactamente. Digamos, pero genéticamente las posibilidades de que salga un hemofílico es mayor entre un no hemofílico en un cruzamiento, un hemofílico y un hemofílico, con lo cual, digamos, obviamente, lo que pasa normalmente es que los genes tienen caracteres dominantes y caracteres recesivos. Los caracteres dominantes son lo que son imprescindibles para la supervivencia de la especie. O sea, entre un morocho y un rubio, digamos, lo que va a salir es un castaño, o sea, va a prevalecer el morocho, básicamente, porque es un carácter dominante. claro. Es un carácter dominante, porque lo protege más, en fin. El rubio es una especialización, digamos, el rubio de piel pálida es una especialización de los países nórdicos, básicamente donde reciben pocos fotones, poca luz, entonces la poca luz la tienen que aprovechar, agarrar, digamos, un noruego, digamos, no ahora, un noruego, que no es un noruego, esa cosa, más se valora, lo que es ajeno es más lindo, lo que no es propio, más. Entonces, es un noruego, lo pones, digamos, en el Congo, y se transforma en una ampolla, digamos, en poras, si no en día, digamos, seguro. O sea, lleva un bantú, digamos, a Noruega y es un cubito, se muere. Digamos. Sin ir más lejos, uno va a Santiago del Estero, hace 20 grados y está un tipo con poncho, digamos, está muerto de frío, digamos, ¿no? Digamos, están acostumbrados a 35, 40, 50 grados y están lo más bien, digamos, pero, digamos, su cuerpo se acostumbra, el cuerpo va adaptando, eso se llama los caracteres fenotípicos, o sea que el hombre va adaptando. Para cerrar la idea, dice que los ojos claros son un defecto genético. O sea que quiere decir que cuando ese gen recesivo en los ojos claros se salta de varias veces, ese defecto genético cada cantidad de generaciones aparece. Sobre todo cuando si son dos morochos y aparece un rubio. hay que dar explicaciones, hay que tener a mano defectos genéticos. Mira, acá yo te juro que no anduve con ninguno de ojos claros. Es importante tener la mano eso, ¿viste? Dobla. Sobre todo en las niñas que... Mi familia todos son claros, la familia de mi esposa todos tienen ojos claros. Y yo estaba muy preocupada porque sus abuelos tenían ojos claros y había solamente una hija abuela con ojos oscuros. Mis dos hijas tenían ojos oscuros. ¿Y tu marido no estaba preocupado? Entonces yo le pregunté al médico, le digo, cuando nació la primera con ojos oscuros, le pregunté, ¿todos van a salir así o va a tener ojos claros? Porque mi marido me va a matar, no le salen esos ojos. Y me dice, mira, puedes tener todos tus hijos con ojos oscuros, porque este gen recesivo no debería ser un gen dominante en una especie recesiva, como se trata. Exactamente. Cada tanto se va a... Es decir, sin ser genetista y todo esto, estén tranquilos chicos, digamos. Estén tranquilos los chicos, digamos, ¿no? Puede pasar, ¿viste? Igual, es científico, ¿viste? Aparte, como la ciencia es un mito también, digamos, todo lo que sea científico adquiere una validad, una relevancia, digamos, de lo absoluto, ¿no? Pero bueno, todavía no terminamos un poco el tema, porque recién estamos naturaleza, cultura, sino para qué. Naturaleza, cultura, el tema de la prohibición del incesto. Lo primero que hace Levi-Strauss es destrabar y explicar que todas las explicaciones del incesto son formas de justificar lo que no conocen y lo que no saben y qué se justifica. Entonces dice, bueno, fenómeno, dice, ¿no habrá sido otra cosa? Dice, digamos, en realidad
analiza todas las estructuras de parentesco que existen en las tribus que él es antropólogo. Entonces relevan los sistemas de parentesco, digamos, hay prácticamente relevados, digamos, hacia 1950, históricamente en las distintas tribus y todo, más de 100.000. Digamos, no hay nada más que un parentesco monoparental, digamos, como tenemos nosotros, digamos, sino que puede haber distintos tipos, donde, digamos, para ir el más rápido e inmediato, con una cantidad innumerable de variaciones, es el avunculado. El avunculado es que el tío asume el lugar del padre. El padre nada más que procrea, digamos, pero que el tío, el hermano, o sea, el cuñado, el hermano de la madre, que se asume el lugar del padre. Con lo cual se genera... ¿Eh? Yo ya me mareé. Bueno, son distintas formas, o sea, que hay una variedad insólita de formas. Ahora que dijiste esto, yo no sé si estoy equivocada, pero tengo idea que en la religión judía, antiguamente estoy hablando de la época de la Biblia, haber leído que si moría, digamos, El marido se hacía cargo del marido. la viuda se tenía, no es que, creo que se tenía, no era obligación de casarse con el hermano, tenía que casar con el hermano. Pero la norma no era Con el puesta por cuñado, los hombres. digamos. Con el cuñado. Pero la norma no era puesta por los hombres. Ahí está la primera sorpresa que te hace ver. Es puesta por las mujeres. Obvio, no se van a Porque quedar- era un matriarcado. Claro. La sociedad judía era un matriarcado. Todas las sociedades agrarias son matriarcales. Es un tema... Es más, Hasta donde sé lo que acabo de es contar. imposible de que sea de otra forma, porque una sociedad agraria, una comunidad agraria, digamos, en primer lugar no era manejada por el patriarcado, porque el patriarcado lleva a la acumulación, a la propiedad, a la estructura de propiedad, mientras que el matriarcado era el que coordinaba y manejaba las comunas. Lo que llegó a- Pero no vayamos, es cierto, eso digamos, al menos lo que yo sé también. Pero digamos, vamos a terminar esta historia de la provisión de incesto. Lo que plantea Levi-Strauss es un tema, dice, ¿no será que acá sucede otra cosa? Hubo dos alternativas en la historia de la humanidad, posibles, digamos. Una que fracasó y otra que tuvo éxito. La que fracasó fue la más inmediata, que era el matrimonio endogámico, o sea, dentro del grupo de los mismos gametos, como los gatitos, ¿viste? O sea, lo primero que hizo el hombre, digamos, fue tomar la mujer que estaba más próxima, o sea, la madre, la hermana, digamos, la hija, ¿no? Para formar su grupo. Pero ese grupo era cada vez más aislados, más cerrado, digamos, no se iba cerrando como grupo. Digamos, tengan en cuenta también que en los albores de la humanidad, digamos, estamos hablando de 30, 40.000 años atrás, pensemos una cosa muy simple. Lo primero que tenía. Sí, pero ahí es donde primeramente reflexionaron sobre el tema del incesto, dice. El problema era la falta de mujeres. ¿Por qué? Porque se morían en el parto. La mujer no era, digamos, como los animales, como una jirafa, porque el cachorro humano también terminaba, tengan en cuenta que el cachorro humano nace incompleto. No es que nace completo como una jirafita o un elefantito, o un rinoceronte o un gatito, ¿no es cierto? Digamos, prácticamente, porque el gatito a las 3 semanas se lo rebusca. A las 3 semanas el cachorro humano está ahí, todavía frito, digamos. Entonces, digamos, tarda más. Completa su crecimiento fuera del seno materno, ¿no es cierto? Que le lleva 7, 8 o 9 meses. Y el otro que lo completa fuera del seno, pero a media, son los marsupiales, ¿no? Que son los canguros, que están a media, ¿no es cierto? Son los canguritos por ahí, pero están en mitad de camino, ¿no? Pero digamos, lo más parecido, pero el cachorro humano, o sea, nosotros, nacemos incompletos. De hecho, somos tan incompletos, digamos que no manejamos nada. No manejamos nuestras extremidades, no manejamos nuestros esfínteres, nada más que tenemos, digamos, esa pasión terrible por comer y gritar por la teta, tengo hambre o terror. Las dos cosas juntas. Terror porque no estoy sintiendo ese latido maravilloso que tenía en el útero, ¿no es cierto? Y entonces tengo que cosa que cualquiera... Y el otro el hambre. La única que tengo es el hambre, porque el útero nunca tuvo hambre, nunca lloró, nunca tuvo hambre, siempre estaba... Entonces, digamos, dice el hombre, digamos, en la circunstancia, y la mujer no estaba suficientemente preparada, tampoco lo está, o sea, genéticamente, no está, de hecho se morían, las mujeres se morían, en el puerperio básicamente, en el parto tal vez no,
¿no? En el parto tal vez no, pero digamos, la expectativa de vida de una mujer era 18 y 19 años, digamos, en lo que era el Paleolítico Medio, estamos hablando 15.000, 17.000 años atrás. Eso está demostrado por los antropólogos, bueno, yo soy antropólogo forense, o sea que eso lo vi, me lo explicaron, bueno, nunca hice excavaciones porque nunca tuve con la arqueología, pero digamos, está suficientemente bien explicado. Digamos, y se ve, porque se encuentran yacimientos con determinada antigüedad, se pueden fijar determinados tiempos y todo, y bueno, una expectativa de vida así significaba que no había mujeres en edad de fecundar, desaparecían las mujeres en edad de fecundar. Los que tenían condiciones de terminar, de acabar con sus mujeres en edad de fecundar, eran los grupos endogámicos, los grupos cerrados, los grupos chicos, porque en primer lugar nadie era abuela, muy pocos llegaban a abuela, digamos, y además la mujer que no fecundaba, prácticamente, digamos, podría ser la madrastra, o podría ser la líder, pero ¿qué pasa? Como eran tribus cazadores-recolectores, se enfrentaban un poco a los hombres, y la mujer que no fecundaba no garantizaba la permanencia del grupo, con lo cual el destino podía ser incierto. Entonces, ¿qué sucedía? Digamos, faltaban mujeres. Entonces el hombre tuvo que buscar mujeres fuera de su grupo endogámico, en algún momento. Por el grupo endogámico fracasó. Entonces aparece la cuestión del grupo exogámico. Pero ahí aparece el tema de la cultura. Había que establecer, o de alguna forma, se tenían que establecer reglas para prohibir el cruzamiento consanguíneo. Y de esa forma, porque él lo plantea como la posibilidad del surgimiento de la sociedad, es justamente el tema del matrimonio o el cruzamiento exogámico, el buscar pareja fuera de mi grupo. Pero para eso tienen que suceder tres cosas. La primera tiene que él llama intercambio, alianza y reciprocidad. ¿Qué es el intercambio? Bueno, básicamente el intercambio se necesitan dos para procrear, siempre, aunque sean provecha, lo que sea, siempre necesitan dos. Digamos, no importa después en qué orden, no importa. Segundo, tiene que plantearse un tema que es la alianza. La alianza significa, digamos, la mujer que me está prohibida, o sea, mi mamá y mi hermana, a su vez me es ofrecida. O sea, si yo no tomo mi hermana y mi mamá, significa que estoy ofreciendo a mi hermana hacia afuera del grupo. Y eso me da derecho a mí a buscar mujer fuera de mi grupo. Y eso se complementa con la reciprocidad. La reciprocidad de que es reconocido por el grupo en su totalidad. De ahí que los matrimonios, generalmente, de distintas formas, son pactados inclusive, entre los distintos grupos. Entonces dice, acá se establece una norma, que es la prohibición del incesto, que cumple, digamos, como regla, los patrones de la naturaleza. Es una regla de la cultura, porque la prohibición del incesto no es natural. La prohibición del incesto es cultural, pero que tiene los atributos de la naturaleza, porque a su vez la prohibición del incesto, digamos, es espontánea en todos nosotros, está bien, y a su vez es universal. Si bien eso se puede, digamos, romper, o sea, sí, pero si uno analiza las legislaciones vigentes, no hay una sola ley penal que prohíba el incesto. Se prohíbe ¿qué cosa? El abuso de menor con agravante del vínculo, ¿no es cierto? Abuso de menor con agravante del vínculo. Miren qué nombre raro para decir incesto, no es incesto. Otra cosa, el incesto no se prohíbe, no hay nadie que prohíbe el incesto. Está prohibido por per se, casi naturalmente. Es una bendita pública. La prohibición del incesto pasa a instalarse como un elemento de la naturaleza cuando es un elemento de la cultura. Es algo que se entiende este tema. Es decir, obviamente, acá estamos hablando de un método y de un modelo, ¿no es cierto?, que cierra perfecto en ese pensamiento. Constantemente la película Lolita, constantemente me vienen flashes de la película y de lo que pasaba en esa relación y voy al pasado, al paleontólogo, ¿cómo se llama el paleontólogo? ¿Quién? No me sale ni nombre. Jean-Claude. Sí, no me voy a acordar. Levi. Como los vaqueros. Ah, ok. Ese Este es el que estudió al gente del paleolítico. Él estudió básicamente los grupos
Él estudió básicamente la estructura de los mitos. La estructura. Ok. Y ahí llega a esa conclusión. O sea, ahí empieza a trabajar viendo las relaciones que había y la terrible red de relaciones y de normas que existían entre los grupos nativos y aborígenes. Entonces, si en un grupo de, suponte, 5, 3 eran hombres y 2 son mujeres y se morían a los 18, quedaban 3 tipos. Por eso tenían que ir a buscar afuera a las mujeres. Definitivamente, o robarlas. Ok. Por eso el tema del intercambio también. Por eso ahí- O el tema del intercambio es el bien más valioso. También no tenían, El bien más valioso en la antigüedad eran las mujeres, porque eran las que garantizaban la pervivencia de la especie, del grupo, no solo del grupo, el inmediato del grupo, pero en general de la especie, digamos, en general de la especie. Entonces, digamos, tengan en cuenta, hay anécdotas muy simples sobre los grupos musulmanes, la tribu del desierto. Digamos, el tema del Sador, ¿para qué? Es para que cuando pasaban y estaba el robo de mujeres, que venían una tribu, venían los tipos, las mujeres no sabían si eran viejas, jóvenes o, ¿viste? Entonces, claro, menopáusicas o productoras. se llevaban lo que había. Llevaban lo que había, llevaban a la abuela para que llevaban a la abuela, llevaban a la abuela. Es un comentario, digamos, pero digamos, relevado en el Corán, digamos. O sea, la mujer para proteger, digamos, para proteger a la mujer que garantiza el grupo. Pero parece despiadado, pero es así. Porque, digamos, básicamente, obviamente poco romántico, no hay ninguna idea de lo romántico en todo esto. Digamos, acá lo que es clave es la supervivencia del especie. Claro, no hay otra historia, no hay otra historieta. Y dice, lo que garantizó que el hombre se desarrollara es esto. Es una hipótesis. De todos modos, como todas las hipótesis, por eso lo que primero que planteamos nosotros acá, nosotros no planteamos eso. No decimos que eso es así. Eso es lo que dice el Víctor, y que suena interesante, al menos, para especular. De manera refutado por algunos otros antropólogos, es ese modelo vigente. Absolutamente nadie lo ha refutado. Es más, es tomado como base de concreción. Digamos, hasta ahora, el modelo actual es más, de explicar. él es el único que lo relativiza después. Ajá. ¿No? Él dice, de pronto, vaya a saber si es así. Él se murió el año pasado, a los 102 años. Wow. Fue el rector de la Sorbona durante 15 años, no era un nene cualquiera. Y cuando se jubiló, a los 95, digamos, pasó a ser el director de la biblioteca de la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Sorbona, digamos. Y era una especie de mito. Al final soy un mito, son todos tarados, decía acá. Dice, ustedes son racionales. Lo venían a ver porque querían verlo a él, digamos. Hacían cola y atendían los martes. Era 3 veces a la semana atendía en la Sorbona, digamos, ibas 8 horas. Y había gente haciendo cola para verlo a él. Y él por ahí algunos saludaba en el asiento, ya. Y por ahí con algunos se quedaba 2 horas, como estaban todos los puteados afuera, ¿viste? Por ahí se entusiasma. Y a mí no me importa, a esta altura, digamos. Bueno, un hombre que dice, y yo lo que hice, a mí me transformé en un mito, estamos todos locos, decía, bueno. Y él de alguna forma reniega, dice, yo hice una extrema racionalización de mi pensamiento mítico del culturalismo. Y se critica. Es más, salió hace cosa de 7 años en página 12, un reportaje que le hicieron, creo que fue Eric Hobsbawm, otro nene también, un historiador inglés que también falleció el año pasado, donde hablaban sobre el tema de su visión sobre la cultura, ¿no es cierto? Y él decía, bueno, digamos, la cultura, dice, es una cuestión de espejo, una cuestión de aumentos, dice, de lente de aumento. Pensemos en las visiones culturales como lente de aumento. Digamos, podemos ver una ameba, dice. Él hablaba, digamos, el ejemplo que da después es el paramesio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan todo del paramesio que vimos en la escuela? Paramesio es una especie de poroto peludo, ¿no es cierto? Bueno, decía, hablaba del paramesio, ¿no? Decía, bueno, daba el nombre completo técnico. Si uno lo mira a simple vista no ve nada. O sea, yo estoy mirando el paramesio pero no veo nada. Si lo veo con un microscopio de determinada amplitud, veo el poroto peludo, ¿no es cierto? Si veo con otro, digamos, otro microscopio de mayor aumento, empiezo a ver estructuras, digamos, de ese paramesio, donde el paramesio en sí, el poroto, me desaparece. Me aparecen estructuras, digamos, donde ya veo, aparecen los pelos, aparecen los... Si sigo viendo con otros más complejos todavía, que son de difracción molecular, no digo
con los de reacciones nucleares, qué sé yo, que hay ahí. Digamos, veo estructuras moleculares. O sea, estoy mirando lo mismo, pero veo distintas cosas. Sí, correcto. Entonces dice, todo es una cuestión, en la cultura, esto es una cuestión de qué es lo que busco con lo que estoy mirando, con lo que me alcanza mi cultura. Mi cultura me permite ver estas cosas. Bueno, yo cuando estaba viendo, digamos, la estructura de los indios Bororo, Ayorío y Pilagá, en el Mato Grosso, porque él estuvo 10 años trabajando con eso, digamos, estaba viendo, digamos, una estructura bajo la lupa de mi cultura, con lo cual todo lo que hice no sirve para nada. Digamos, un poco que escribió las 4 mitológicas, está bien, lo estaba diciendo con un exceso de soberbia, ¿no? ¿Cierto? Pero digamos, porque fueron clave, dice 4 mitológicas, la primera es de lo crudo a lo cocido. ¿Qué es lo crudo? La naturaleza. ¿Qué es lo cocido? La cultura, ¿no? O sea, esos pasajes va manejando un poco todo ese tema, digamos, y trata de analizar, y lo primero que levanta es la estructura del pensamiento mítico, pero ve la estructura de un marco excesivamente racional. Digamos, toma los diálogos del pensamiento mítico y llega a descubrir una correlación, digamos, que no alcanza a comprender. Digamos, él releva 600 mitos diferentes, de relatos, digamos, da 10 años, ¿no? Pero toma a las tribus con una especie de lo pone bajo la lupa en realidad, porque en realidad no había que intervenir. De hecho está el ejército brasilero, la policía militar brasilera y un grupo multidisciplinario de antropólogos, sociólogos, médicos, psicólogos, en fin, de la Sorbona y de la Universidad de Brasilia, ¿no? Un ejército tipo que miraba. Dice, hemos sometido, 55, año 1955. Digamos, dice, he hecho una barbarie, dice, porque he puesto a seres humanos como objetos de estudio, dice. A ver si tenemos noción de lo que hemos hecho, dice. El tipo también es útil, pero es una barbarie lo que dice. Más, el tipo tiene contactó con otra cultura y ya la estudió como un objeto de estudio, como si fuera un caso, como si fuera, viste, un parametrio, digamos. La metió el parametrio, bueno, por eso mismo juega. Por eso mantiene ese tema, pero el tipo lo reconoce, dice una barbaridad, dice. Fue extremadamente racional en el sentido. Pero ¿qué pasa? Descubre algo. Descubre una estructura de los mitos que él dice, alcanza a decir, primero, que tiene una lógica interna más compleja que el pensamiento racional. Es el primer tipo que dice, ya los filósofos, Heidegger, Sartre y todo esto, venían trabajando sobre esto. La razón es chiquitita, no tiene tiempo. Que lo lleva al tema, de Víctor a decir, las cosas más significativas de nuestra vida, muchachos y muchachas, digamos, es aquello que pasa por lo no pensado, ¿no? Es el primer punto que dice, las cosas, lo demás, dice, lo pensado es una parte muy chiquitita, aunque ocupe parte grande, lo cual, el 5% de lo pensado, a lo mejor, ocupa prácticamente el 90% de nuestra estructura de vida, con lo cual estamos metidos en un problema. Decía, ¿no? Él lo decía, en sentido con ese charm, esa cosa que tienen los franceses a veces. Bueno, la cuestión es que el tipo dice, la estructura que tenían los grupos Pilagá, Bororo y Ayorío era muy superior y mucho más rígida la normativa, las reglas, que toda la estructura jurídica contemporánea de Europa. Decía, no hay forma. Y es más, se entrelazaban en una relación que daban al tema, que después Acus le da el tema para plantear que la cultura es un hecho particular y no universal, mientras que Europa trató de demostrarnos que la cultura era universal y único. No, porque ahí tiene connotaciones políticas y sociales de otro orden. Digamos, pero en lo particular dice, no, de pronto, claro, ¿qué pasa? Dice, se anima para hasta cierto punto a decir, bueno, los mitos, digamos, los mitos adquieren características universales. Porque los mitos de fecundación, los mitos de vida, los mitos de comida, digamos, los mitos de conseguir, de cosecha, en fin, son similares. Sin embargo, alcanzan la universalidad desde lo particular. Lo particular de cada vida, o sea, porque lo particular del mito de la cosecha, o de la vida, o de la fecundidad de los indios Bororo, es particular a los Bororo. Confluye en lo universal, porque también hay mitos de fecundidad, digamos, en los hindúes y en los pakistaníes.
pero son distintos, pero surgen de su particularidad, de su medio ambiente, de su relación, de su forma de vida, de su, lo que llamarían su ethos, o sea, su forma y su posicionamiento ante la vida. O sea, su cosmovisión. Cosmovisión es la visión que tengo del mundo en el que ¿Y estoy estas viviendo. tres tribus practicaban el incesto? No, al contrario, No. tenían normas más estrictas que las No, que el hombre venían viniendo en era Europa. declarado, el hombre que rompía alguna de los tabúes, porque ahí aparece el tótem, tabú. el tabú es el tótem roto, digamos, de alguna forma. El tabú, digamos, lo que marca, digamos, el que rompía esa estructura, digamos, el castigo mayor, y el castigo menor era expulsarlo. El castigo mayor era permitirlo seguir en la tribu, pero nadie lo conocía, lo transformaba en un fantasma. O sea, era de pronto, vos caminabas, saludabas y todo el mundo pasaba como si vos fueras transparente. No existía. Terminaba muriéndose, pues no podía comer, no podía hacer nada. Nadie lo reconocía. Eran los castigos comunes mayores. Era el no permitirle salir de la tribu, pero que nadie en la tribu le daba pelota. Y él no podía darle pelota a nadie. O sea, se iba transformando lentamente, iba desapareciendo, como que la figura se iba esfumando. Como que ya, en algún momento, él ya no existía más. Porque al no ser reconocido por la totalidad, por nadie de la totalidad, digamos, pasaba a ser un fantasma. Ese era uno de los castigos mayores entre los bororos, justamente, los indios bororos. No, manquina, vos te quedás acá. Te quedás acá, pero a partir de ahora empezás a desaparecer. Y el tipo se desvanecía, porque de pronto nadie lo miraba. Toda la gente pasaba al lado, el tipo no tenía lugar, nada, no le daban comida, no permitía, estaba afuera, pero no se podía ir del grupo tribal, y estaba ahí y nadie lo miraba. Una cosa terrorífica, ¿no es cierto? Era terrorífico, o sea, a eternidad, el tipo se moría. Bueno, no sé qué pasaba, digamos, no interesa, digamos, pero eran los castigos. El castigo mayor era ese. El castigo mayor era, lo que llaman el ostracismo, ¿no es cierto? Completo, digamos, que Europa lo conocemos. Bueno, No es un fantasma, lo declaran como el castigo mayor, es estar presente en un lugar donde nadie lo reconoce. No le dan el beneficio del exilio. La exclusión. La extinción. O sea, de pronto es nadie. Si todo el grupo deja de reconocerlo, es un tema que plantea como uno de los principales castigos. El tipo, bueno, como yo digo, fantasma. No hay fantasma en el mundo místico. ¿Cómo? No le permiten ir. Es más, él acepta no ir. Que acepta desaparecer. Pues el problema es ese. En el mundo mítico es un mundo no racional. Por ejemplo, uno se especula. Castigo. O sea, vos te portás mal, es el castigo. Claro, hay un castigo, digamos. Aparece un castigo. Hasta en las culturas más extremas. Aparece un castigo. Pero tiene que haber prohibiciones muy grandes. Tengan en cuenta, por ejemplo, que lo único que se... Bueno, por ejemplo, los grupos germanos, lo único que se castigaba con la muerte, digamos, era la traición. Era la traición. La traición y el incesto. Se llamaba tránsfugas, que eran los tránsfugas, arborium pendentium est. O sea, los colgaban en un árbol, ¿no? Y se lo dejaba hasta que se pudriera, ¿no es cierto? Adelante de todo el mundo. Esos eran los tribus hermanos, los vikingos. Los vikingos hacían eso. La traición era casi tan grave como el incesto, ¿no es cierto? La traición. Pero bueno, son temas, digamos, que van a otro territorio. Pero lo importante en todo esto, que él encuentre en los mitos una red de reglas, digamos, muy fuertes, que a su vez pueden ser observadas y discutidas. Y eso también dice, muchachos, discutan esto, pues yo lo hice con la visión de mi cultura. Y establecí un marco racional que a mi entender es objetable. Es que él mismo lo dice. Digamos, lo hizo en el 55, en el 70, 15 años después lo objeta. Digamos, lo plantea como un tema, digamos, decir, empecemos a revisar esto. Por supuesto, después hace el ojo del lince, que hace una revisión, maneja después de la miel a las cenizas,
o sea, digamos, una inversión de la cultura hacia la naturaleza, ¿no? Establece 4 mitológicas, ¿no? Donde va evolucionando su pensamiento. Es una cosa muy importante tomada por Lacan y por Sartre, ¿no? Básicamente, también Heidegger, digamos, empieza a polemizar con algunos temas porque el tipo analiza los mitos y a Heidegger le preocupaba mucho los mitos, la cultura mítica, sobre todo los mitos germanos, porque venía atrás del pensamiento de Nietzsche. El pensamiento de Nietzsche dice, en 1830, dice, atrás de toda gran cultura hay un mito fundante. No existe una cultura sino un mito fundante. El mito fundante del pueblo germano son los mitos germanos, ¿no? Sí, decía también que en humano es el animal más incorrecto y más imperfecto que hay porque se lleva por su propio sentido. ¿Por qué? Por su propio sentido, por su naturaleza. Bueno, digamos, sí, digamos. Pero el tema también, bueno, el tema que acá viene el tema del origen de la tragedia, ¿no? Se nos viene la hora encima. Se nos viene la hora encima. ¿Por qué damos el origen de la tragedia también? Y el Rabinal Achí, digamos, como comentario, ¿no es cierto?, en todo eso. Para ver, vamos a ver para ordenar. Yo voy a contar el origen de la tragedia. Fíjense, Nietzsche, digamos, analiza el tema, un tema clave olvidado por Occidente, digamos, y que de pronto, para eso vamos a leer parte del material que yo le mandé. Para lo cual le recomiendo, lo que le mandé, nada más que el capítulo 1, nada más, tranquilito para entender eso, de el origen de la tragedia de Nietzsche. El último. Y leo una parte porque vale la pena para después ustedes seguirlo. ¿Lo encontraste? No. Bueno. Yo creí que tenía todo acá. Bueno, mando el origen de la tragedia de nuevo, por las dudas. Pero lea el primer capítulo, nada más. Lo tienen todo para seguir leyendo y entretenerse. Nietzsche, bueno, lo ocupo más o menos en el tiempo, pero, digamos, es un pensador, es un filósofo que básicamente, ¿por qué tiene que ver? Porque tiene que ver con la tragedia, esta tragedia que hemos hablado de la poética, que Aristóteles básicamente, centrémoslo en la tragedia y la catarsis, ¿no es cierto? Y cómo analiza el teatro griego con la norma, la reintegración de la norma en el teatro griego. Y después el teatro, digamos, del Rabinal Achí, que vamos a ver acá. Vamos a ver lo que dice Nietzsche. Nietzsche es un ombligo de la cultura occidental. Es un momento de ruptura. Porque lo que vemos acá no es historias ascendentes, evolutivas, tranquilitas, líneas, sino vemos rupturas de Occidente. O sea, Aristóteles rompe un pensamiento, rompe la estructura del pensamiento mítico, que es el pensamiento que maneja Platón, prácticamente. Hay porque cubre todos los elementos de lo mítico, sobre todo el diálogo, la oralidad. Lo mítico está referido siempre en el marco del oral. Quien escribe sobre los mitos es Occidente y somos nosotros de la cultura. Digamos, un Ayoreo, un Bororo, un Pilagá, para dar un ejemplo, digamos, no habla sobre los mitos, no escribe sobre los mitos. Claro, habla. Lo habla. Y la tradición viene del hablar, del oral. Que de pronto es el diálogo platónico. El diálogo, la gente dialoga, ¿no? Aparecen 2, 3 o 4 o 20. Bueno, acá Nietzsche lo que plantea, digamos, entre algunos de los elementos centrales en toda esta cuestión, todo esto se complementa después con el texto de modernidad, estética y autonomía, que está al día. Vamos a ir con unos minutos después, antes de ver la clase que viene, antes de ver Ticio Escobar, ¿no? Digamos, para que se quede tranquilo. Él dice, bueno, en primer lugar patea el tablero de Occidente, digamos, el Occidente romántico, el Occidente dominador, es Europa, porque él está hablando en Alemania, digamos, no está hablando, digamos, en la India, ni en África, ni en América, él está hablando en Alemania, o sea, en el ombligo de la colonización, y encima, uno de los territorios más pujantes y responsables de las grandes tragedias de Europa. ¿Cuáles son las grandes tragedias de Europa? La guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania se consolida como espíritu de nación y llega tarde el reparto de las colonias. Y se trata de abrirse a codazos entre las colonias francesas, inglesas, rusas y todo eso. Y trata de se arma la guerra para el reparto colonial porque necesitaba materias primas que le vendían los franceses, le vendían los rusos, los ingleses,
Digo, ¿para qué si yo tengo fuerza suficiente? Y establece la Primera Guerra Mundial, donde Alemania era Alemania, digamos, pero en realidad el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto? Porque era Austria, Hungría, Prusia Oriental, lo que es hoy lo que en ese momento era la Gran Germania, ¿no? Y que después Hitler se encarga de contar, de alguna forma también de nuevo, y de reestructurar. Bueno, pero digamos, en este momento él está hablando de ahí, o sea, de Europa, pero le habla no desde el sentido hegemónico, sino que le habla de otro, dice, señores, digamos, Europa, acá nos creemos que somos los dueños del mundo, más o menos, una cosa así, y pensamos que la ciencia nos da respuesta a todo. Pensamos que somos felices, digamos, ¿por qué? Y bueno, porque es el romanticismo. El romanticismo es, digamos, la cuestión de que de pronto, el romanticismo, tengan en cuenta 1830, han pasado escasos 40 años de la Revolución Francesa, o sea, donde la cabeza de la nobleza, digamos, y de los burgueses que querían ser nobles, pero iban a ser nobles a media, porque ahora eran burgueses, ¿no? O se casaban con los burgueses para tener títulos nobiliarios, digamos, y parecerlo, digamos, se creían que tenían que romper con ese mundo de ruptura, parece una paradoja, romper con una ruptura, que era la guillotina, ¿no? La guillotina no solo le corta la cabeza a los nobles, sino corta la estructura del mundo noble, que era un mundo ordenado. El romanticismo básicamente, haciendo también un simplismo, que después lo podemos enriquecer, es el retorno a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza me garantiza una consecuencia sistemática y sustentable de los ciclos. O sea, yo sé que después del invierno viene la primavera, después de la primavera viene el verano, después del verano viene, y así, digamos, eso nunca cambia. La naturaleza no cambia. No es casual que Hegel en 1840 escriba la tesis y la filosofía del derecho, y del derecho natural, el derecho natural de los burgueses, que es un derecho que no cambia. Todo lo que es natural es lo que jamás va a cambiar, lo que jamás cambia. Es decir, la Constitución de 1853 es considerada por Sarmiento como una Constitución natural, porque no tenía que cambiar jamás, cuando las constituciones, en general, forman parte del contexto, del territorio, digamos, y el basamento sobre el cual está viviendo ese pueblo en ese momento. Cuando cambian las condiciones políticas, históricas, sociales, económicas, y lo que sea, digamos, esa constitución ya no sirve más, digamos, en ese sentido. Si se mantiene, es porque mantiene las condiciones de ese momento, nada más, digamos, independientemente. Bueno, ¿qué dice Nietzsche, digamos, en Ecce Homo, digamos? Habla de la voluntad del poder, pero dice una frase que enoja muchísimo a la burguesía industrial creciente, que pensaba que lo que no estaba explicado todavía por la ciencia, ¿sí?, la lineal afectiva iba a estar explicado en algún momento, donde la ciencia adquiere dimensiones de fe. De hecho, los franceses, en 1808, hacen una estatua sobre la diosa razón. Alcanza a tener la razón. La razón es endiosada, o sea, de nuevo pasa a ser un horizonte mítico también. O sea, la secularización había desaparecido. La razón volvía a ser una cosa, digamos, que también era susceptible de ser adorada como los dioses, ¿no? Era un dios, la diosa razón. Digamos, y en eso confluían muchos. A tal punto la ciencia era importante, que aquellas cosas que no están explicadas, no importa, algún día van a estar explicadas. Y estamos en eso. Todo va a ser explicado. Claro, no para un bantú, no para un africano, no para un americano, no para un... Era nada más que Europa Central. Europa Central que estaba caminando, tanto en Inglaterra como en Alemania, sobre hierro y carbón, ¿no? Básicamente. Entonces, en eso construían su base de gran poder. Entonces dice, ¿qué es la felicidad? Porque de pronto se trata de eso en el ser humano. ¿Qué es la felicidad? Entonces dice, señores, no sean pájaros, más o menos, es así, digamos. Ahora sean estúpidos. Pueden ser estúpidos, no hay ningún problema. Es más, la mayoría son estúpidos. Así para aclarar un poco. Pero para aquellos que no son estúpidos, que son pocos, son más o menos, piensen que la felicidad es esto. Es la noción en los hombres de que su poder se crecienta. Nada más. Es la noción en los hombres, o las mujeres, de que su poder se crecienta sobre el perro, sobre el gato, sobre la mujer, sobre el ejército, sobre una nación, sobre lo que sea. La felicidad en el hombre es que su poder se acreciente. Los estúpidos pensarán otra cosa. Su poder se acrecienta.
crece su poder, su manejo, su dominio. Se explica tantas cosas. ¿Qué? Por supuesto, es tomado, digamos, como una herejía. Es entusiasmado, digamos, sigue con las herejías. Entonces, empieza a hablar con algo donde ya ustedes lo van a ver en Modernidad Estética y Autonomía, y trata de entender por qué hablamos de autonomía de la estética, después en la lectura de todo eso que está en la guía, ¿no? Pues ya la estética está independizado de la filosofía, en este sentido, y tiene autonomía propia, digamos, se deviene en algo propio. Y Nietzsche dice lo siguiente: daríamos un gran paso en lo que se refiere a la ciencia de la estética. Es un irónico total, porque le basta la ciencia. A la ciencia de la estética, si llegásemos no solo a la comprensión lógica, cuando hablan estos tipos, digamos, cuando escriben estos tipos, cada palabra tiene un sentido particular y no es gratuita, no es una charla. Lo mismo que Heidegger, ¿no? No es una charla, es algo más. Dice, no solo a la comprensión lógica, sino a la certidumbre inmediata. La certidumbre inmediata es mucho más que la lógica. La certidumbre inmediata de este pensamiento, que el despliegue progresivo del arte es el resultado del espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. ¡Pah! El tipo dice, es el resultado inmediato de la confrontación y la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Qué son los mitos? ¿Eh? ¿Qué son los mitos? Lo dice, no escapa todo eso. De la misma manera que la dualidad de los sexos, para que no haya duda, digamos, ¿no? Él hablaba de que es el primero que habla de existencia auténtica y inauténtica, para hablar de los estúpidos, de los, digamos, de los hombres, digamos, singulares y de los hombres comunes. ¿Dice? Con todo respeto por los hombres comunes. Dice, la contingencia de la vida nos da a ser comunes. Digamos, los singulares son aquellos que se corren, ¿no es cierto? Que después, claro, sí, después lleva Sartre a decir, digamos, la contingencia natural del hombre es ser nada. Nada absolutamente. Porque el mundo contemporáneo, el mundo de la civilización occidental, el mundo capitalista, nos da la contingencia de no ser nada. ¿Qué es no hacer nada? Es nacer, crecer, estudiar en el marco que nos da la estructura burguesa, crecer y trabajar, prepararnos para trabajar en la burguesa, tener hijos, recrear y reproducir los obreros o lo que sean, que hoy serán obreros, después serán obreros especializados, después serán ingenieros, pero digamos lo mismo, representando la reproducción y morirnos, tener hijos, jubilarnos y morirnos. Eso es no ser nada. La contingencia inmediata es esa. Entonces el ser es otra cosa, la búsqueda del ser es otra cosa. En Sería Nada habla de eso. Heidegger es lo mismo, son los temas del existencialismo. Pero lo toman de Nietzsche, los dos lo toman de Nietzsche. Entonces dice existencia auténtica y inauténtica, dice Nietzsche. Y acá, bueno, sigue hablando del espíritu dionisíaco. De la misma manera que la dualidad de los sexos engendra la vida, en medio de luchas perpetuas, engendra la vida. En medio de donde la conciliación es solo periódica, dicen. Estos nombres los tomamos de los griegos, obviamente, que han hecho inteligible al pensador, o sea, entendible al pensador, el sentido oculto y profundo de su concepción del arte. No por medio de conceptos, no he explicado, acá estaba diciendo, sino con la ayuda de las figuras netamente significativas del mundo de los dioses. Se decían caracteres místicos, Apolo y Dionisios. Dice, no es una abstracción pensada, sino que esto viene como una mediación entre Apolo y Dionisios. Estas dos divinidades del arte son las que despiertan en nosotros la idea del extraordinario antagonismo, tanto de origen como de fines en el mundo griego. Entre el arte plástico, apolíneo, acá le pega un poco el arte plástico, la escultura y la pintura, digamos, de las cosas. Arte plástico, apolíneo, y el arte desprovisto de forma, la música, el arte de Dionisios. Dice, hay un arte que no tiene forma. No habla mal, le pega un poquitito, pero bueno. Pero después se habla de que lo importante es la atención de la arte. Estos dos instintos tan diferentes caminan parejos. Dice, la madre a veces en una guerra declarada,
se excitan mutuamente a creaciones nuevas, cada vez más robustas, para perpetuar por medio de ellos ese antagonismo que la palabra arte común a ellos no hace más que enmascarar, hasta que al fin, por un admirable acto metafísico, o sea, metafísico es más allá de lo comprobable, ¿no? Lo cual seguimos teniendo metafísico es pensamiento puro, digamos, por un acto metafísico de la voluntad griega, helénica, lo llama acá, aparecen acoplados, aparecen juntos. Y en ese acoplamiento entienden la obra, a la vez dionisíaca y apolínea, de la tragedia antigua. Figurémonos por un momento para comprender mejor que estos dos instintos, como los dos mundos estéticos diferentes, del sueño y la embriaguez. Del sueño y la embriaguez. Y la embriaguez. Yo le voy a mandar, para no detener esto, que lleva, ya tiene su complejidad, que ustedes lean en este texto qué es la embriaguez y qué es el ensueño, qué significa embriaguez en sueño y el principio de individuación, ¿no? Para leer ahora la parte final de todo esto. Embriaguez en sueño y en sueño, o sueño, digamos, ¿por qué juega el sentido? Por eso tiene que ver con la tragedia. Principio de individuación. Listo. Después les mando dos columnitas, sueño y embriaguez, para que vean qué significa individuación. El principio de individuación es el tema de la fe que tiene el hombre de la ciencia. Acá un ejemplo dice, un hombre, una simple cascarita, está en un mar embravecido, que se lo va a terminar tragando, pero el hombre igual tiene fe porque piensa que su maquinita, que flota, lo va a llevar a buen puerto. Sin embargo, va a terminar tragado por las olas. Bueno, depende del barco. Bueno, Titanic. Todavía no estaba, Titanic. O el avión, o el AMF, o el avión esto, qué sé yo, ¿viste? No. Ya con todas las cosas de pronto. Va. Vamos a ver, ahí le pega la técnica, es el primero que empieza a pegar a la técnica, a la ciencia, ¿sí? Como que da la respuesta a todo, ¿no? Y que dice, el hombre común, digamos, el hombre vulgar, el hombre que no se pone en cuestionamiento las cosas, prefiere ser un domado, digamos, y cree en la ciencia, y se aferra a esa cosa. Digamos, hoy se están descongelando los polos, y en este momento, en algún momento, en este lugar que estamos acá, va a haber 200 metros de agua arriba de esto. Sin embargo, pensamos que la ciencia, que es la que provoca todo esto, que es el calentamiento humano en función de la emisión de dióxido de carbono, todas estas cosas, monóxido de carbono, digamos, va a resolver el tema. Lo mismo que lo produce, tenemos tanta fe que pensamos que la misma ciencia que destruyó el medio va a restaurarlo. Venga, ojalá, digamos. Más, Yo la única esperanza que tengo es morirme antes, cosa de no tener de no verlo, por ejemplo. O no verlo, pero, digamos, tenemos hijos, nietos, Claro. qué sé yo, bueno, es todo un tema, todo un problemita. Bueno, digamos, en todo esto, este tipo se lo está planteando. Tema del arte, en el sentido, y él plantea la música porque es un elemento medular, central, porque dice que la música lleva en sí un núcleo ético-mítico fundamental, dice. Se pelea con Wagner, eso es elegante, discutió no, lo admite y se pelea, digamos, porque también se pelea en lo apolíneo. Él dice, Wagner es apolíneo ¿cuándo? Al emperador, Eduardo, no me acuerdo el nombre, digamos, que era el mecenas, que algunos dicen que tenían relaciones, bueno, qué sé yo, que, digamos, no era incestuosa porque no era ni primo, ni hermano, ni padre, ni hijo, digamos, pero Wagner, como el tipo era el que ponía la tosca para que Wagner escribiera, decía, bueno. El tipo le pide una comedia, no algo que salga de la lírica, que era el arte total, digamos, y que sea épico, que sea, le da lo apolíneo, dice, ¿qué es lo apolíneo en Wagner? La cabalgata de la Valquiria. La cabalgata de la Valquiria es un canto épico, apolíneo, donde hay normas, hay estructura, hay forma, ¿no? Hay una cuestión, y abandona, digamos, si bien toma, digamos, mal una estructura de la estructura mítica, que es las valquirias levantando nada menos que el espíritu de los germanos muertos en combate para llevarlo, muerto heroicamente, para llevarlo al lado de Thor y Odín en el Valhalla,
digamos, se atreve a usar eso y utiliza una marcha casi militar, ¿no? Maravillosa, ¿no? Tan, con un ejército impresionante. Digamos, el tipo dice, se aprovecha de eso, pero da una cosa épica, primaria. Cuando lo mítico está en el anillo de los Nibelungos, en el entierro de Tannhäuser. ¿Qué es lo mítico? Y ahí está lo dionisíaco, dice. Es la hondura, el terror, el espanto de la muerte en el entierro de Tannhäuser. La muerte de Tannhäuser nos encuentra con todo el territorio mítico del pensamiento germano, el auténtico pensamiento germano y auténtico mito germano. Sobre el origen del amor. ¿Escuchaba una vez el entierro de Tannhäuser? Bueno, es algo, por lo menos inquietante. Digamos, en cambio, Valhalla, como decía Woody Allen, escucho la cabalgata de la Valkyrie y me dan ganas de invadir Polonia. Decía unos dichos de él, escucho la cabalgata de la Valkyrie. ¿Ustedes vieron Apocalyptic Now? Bueno, ¿se acuerdan de la escena donde George Duval con su ejército de helicópteros atacaba, digamos, la aldea vietnamita? Ponía la cabalgata de las Valkyrias. Digamos, decía, porque eso los aterroriza, decía. Lo gastificaba con napalm, después terminaba, digamos, jugando al golf. Dice, no hay nada como desayunar jugando al golf en el medio de todo el desastre que había hecho, en el medio de la aldea que había destruido de vietnamita, ¿no es cierto? No hay nada como desayunar con el olor del napalm, decía, ¿no? Hay una escena apocalíptica de George Duval que es lo más grande que ha hecho. Digamos, pero esa escena de helicópteros, que era el regimiento de caballería, bombardeando todo esto al son de la cabalgata de la Valkyria, ¿no? Digamos, hay una cosa, esto los aterroriza, más que la bomba, decía. ¿No es cierto? Bueno, pone en primer plano el tema de Nietzsche, con la crítica que hace a la cabalgata. Es una música épica, primaria, elemental. Bueno, la cabalgata de las Valkyrias y esa escena, digamos, y no es un tema es un tema real, es comprobable, y aparece, se lo daban a los soldados de Irak, antes de ir a Irak, a invadir la invasión de Irak. Esa escena, se lo mostraron, si ustedes ven, en muchas películas aparece eso, donde aparecen, digamos, los tipos hiperbolizados, de pronto los soldaditos que iban a ir a Irak, le ponían la escena de George Duval con la cabalgata de las Valkyrias y la música épica, como Occidente destruyendo al otro. Sí, bueno. Entonces, por eso tenía esa obsesión con la música. Pero vamos a ver. Él dice, habla de Schopenhauer, bajo la figura de Apolo, digamos, aparece el deseo gozoso del sueño, digamos, bueno, pero dice, pero aparece algo como que el hombre en el mundo del ensueño, digamos, está tapado por algo que lo vela, que le tapa su visión. Lo llama el velo de Maya. El velo de Maya es como que hay un velo dichoso. De pronto, los griegos tienen un nombre para eso, que es la revelación y el acceso a la sabiduría, pasar de la ignorancia a la sabiduría, que era la aletheia. La aletheia del pasaje, aletheia es acá, letheia, lo lechoso, digamos, como el velo lechoso, lo llama él el velo de Maya, que era el pasar de la ignorancia a la sabiduría, digamos, en la aletheia, digamos, o sea, Platón le llamaba la aletheia, digamos, y decía, bueno, en ese caso, digamos, está como que en ese mundo apolíneo del ensueño, el hombre está, digamos, con un velo, como que le impide ver la realidad. Digamos, sin embargo, la realidad se ve ¿dónde? En algunos momentos, en los momentos de la embriaguez, dice. Eso vamos a verlo después porque hay que leerlo más conflicto. Dice, bueno, de pronto, hacia el final dice, hay personas que por ignorancia del ser de espíritus, digamos, es generoso en el comentario, digamos, el ser de espíritus, se siente repelida por estos fenómenos, o sea, sobre el tema de verlo dionisíaco, dice. Digamos, como si se tratase de una enfermedad contagiosa, una plena confianza en su propia salud. Las satirizan o las miran con piedad. Está hablando también de los mitos, porque de pronto los dioses inspiran miedo. ¿Qué mejor que racionalizar los dioses? Como he hecho yo en toda mi formación, y prácticamente, una formación agnóstica y materialista, que prácticamente nos lleva a decir que todo es explicable. Estate. Bueno, hablo para todos. Falta poquito. Dice,
Estos desgraciados, o sea, los espíritus débiles, no sospechan la palidez cadavérica y el aire espectral de su salud. Cuando pasan delante de ellos el huracán de la vida ardiente de los entusiastas dionisíacos. Bueno, esa parte, léanla con cierto cuidado. Lo vuelvo a decir, estos saludables que están tranquilos en el mundo de la ciencia, en el mundo, digamos, de la ensoñación de que todo está bien y todo está fenómeno, dice, no sospechan de su palidez cadavérica y el aire espectral de su salud, que es el velo de Maya, cuando pasa delante de ellos el huracán de la vida ardiente de los entusiastas dionisíacos. Bajo el encanto de la magia dionisíaca, no solamente se renueva la alianza del hombre con el hombre. Prácticamente esto es casi un relato ecologista, podríamos decir, ¿no es cierto? Pues dice, la alianza del hombre con el hombre. La naturaleza enajenada, enemiga y sometida, 1830. Celebra su reconciliación con su hijo pródigo, el hombre. De manera espontánea ofrece a la tierra sus dones y pacíficamente se acercan los animales rapaces de la roca y el desierto. Dice, el carro de Dionisio desaparece bajo las flores y las coronas, tirado por tigres y panteras. Metamorfosiemos en un cuadro el himno de la alegría de Beethoven y dando rienda suelta a la imaginación, contemplemos los millones de seres posternados de rodillas en el polvo. Entonces, el esclavo es libre. Y de pronto dice, el esclavo es libre, ahí, en el mundo dionisíaco. Caen todas las barreras rígidas y hostiles que la miseria, la arbitrariedad, o la moda insolente, le está dando letra a Baudelaire, o la moda insolente han levantado entre los hombres. Ahora, por el Evangelio y la armonía, cada uno se siente no solamente reunido, reconciliado, fundido, sino uno, como si se hubiera desgarrado el velo de Mayo, esa cosa que impide ver la verdad, y sus pedazos revolotean ante la misteriosa unidad primordial. Cantando y bailando, el hombre se siente miembro de una comunidad superior. Ya se ha olvidado de caminar y de hablar, y está a punto de volar por el aire, a través de la danza. Dice, sujetos, dice, delatan una encantadora beatitud, del mismo modo que ahora los animales hablan. La tierra produce leche y miel. Ahí vuelve a un retorno originario de la leche y de la autotomía, ¿no es cierto? O sea que la tierra era, en realidad, el retorno del andrógino, el andrógino copulado con la tierra, ¿no? También la voz del hombre resuena como algo sobrenatural. El hombre se siente Dios. Su actitud es tan noble y plena de éxtasis como la de los dioses, que ha visto en sus sueños. Los dioses que ha visto en sus sueños. El hombre ya no es un artista, es la misma obra de arte. El poder estético de la naturaleza entera, por la más alta beatitud y la más noble satisfacción de la unidad, se revela aquí bajo el estremecimiento de la embriaguez. La más noble arcilla, el mármol más precioso, el hombre, se ha tallado y plasmado. Y a los golpes de cincel del artista, que en mundos dionisíacos responde a gritos misteriosos. O se arrodillará y miró en el cielo, el mundo presidente del creador. Bueno, hay para divertirse con esto, ¿no? De pronto creo que es un tema de por sí medio duro, denso, complicadito. Exacto. Porque hay cosas que uno no conoce, La mitad y la conocer de alguna manera. Claro. Para comprender todo lo que realmente está diciendo, ¿no? Yo tengo una apreciación porque él tenía, digamos, un antecesor, ¿no? Bravo. Era el hombre que puso la voluntad por sobre... Acá no me yo lo paso por alto para que se llama. Pero acá no me suena. Yo ya estoy mareada. Él rompe con todo lo que... Bueno, acá Lo que me quedó es que los dioses... Esperen un poquito. Independientemente, no. Bueno, si te puedes decir. Pero un poco, esperen un segundo. ¿Qué es importante en esto, digamos? Nos queda todavía, porque no tenemos tiempo de ver, pero vamos a ver la clase que viene, el cierre de todo esto, la comparación con el teatro indígena. La tragedia, llevamos como, primero, lo veía Aristóteles, tragedia y catarsis, y cómo lo ve Nietzsche. Lean el primer artículo. Es necesario comprenderlo todo. Ojo que él de entrada dice, esto va más allá de la comprensión. Disfruten la lectura de esto, ¿no? No hace falta entender todo. Digamos, acá lo que está planteando, que a nosotros nos interesa como comprensión, que el arte y la estética surge de la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. O sea, el mundo de las formas y el mundo de las no formas.
¿A nosotros de qué nos va a servir esa noción de la forma y la no forma? Porque cuando veamos América, vamos a ver que América impera en la no forma. Que el mundo de las formas es exclusivamente europeo, es un mundo pitagórico. No queremos llegar a comprender a Nietzsche, va más allá de todo esto. ¿Está? Pero digamos, esto léanlo como un poema. Una cosa que la intención pasa por lo sensible. Y como pasa por lo sensible, va a terminar siendo una opinión, o sea, imperfecta. Confórmense, no hace falta más que eso. Lo único que queremos entender es que existe lo apolíneo y lo dionisíaco. Y que Nietzsche le da un elemento central, una confrontación, y que de ahí surge el arte. De la tensión entre lo apolíneo, el mundo de la forma, y el mundo de lo dionisíaco, de la no forma, o sea, la embriaguez, bajo, no por algo bajo, el jodón, digamos, y el otro polo es la forma. En realidad, todo lo bueno, lo ordenado, tratarse bueno, lo perfecto, digamos, el Dionisio, vamos para adelante, digamos, entre esos dos, no triunfa ninguno de los dos, sino la tensión entre los dos surge el arte. Es imprescindible que aparezcan esos dos elementos, que en realidad son los dos elementos centrales del hombre, ¿no es cierto? La tensión entre una cosa y otra. Bueno, para clase de viene, de todos modos, lean la ficha de modernidad estética y autonomía, que es una ficha que lo va a llevar a un territorio más común. Yo les voy a dar la guía. Contesten la guía nada más para poder manejar esto. La guía... Esa es la primera guía que vas a mandar para sí. responder. Dice, guía del teórico 1, modernidad estética y autonomía. Okay. Dice, desarrollo de la autonomía y la estética, puente entre... Bueno. ¿Qué es el mundo moderno? Sí. Descartes, sujeto, sede de la verdad. El mundo se objetiva, la ilustración, se van viendo esos puntos. ¿Qué significa para el mundo se objetiva? Después lo explico rápidamente, pero ustedes léanlo, esto y vamos a ver. Acá aparece Martin Heidegger también, un poquito. Estética y subjetividad, ¿qué significa juicios? La noción de la estética en 1700 y pico, de Van Baert, de los ingleses, que tenían una noción, y que termina con una cuestión muy especial, que la estética y lo bello sirve para algo especial para el mundo burgués. Porque estamos viendo, acá vamos a ver la relación entre las nociones filosóficas de estética y la historia y el contexto. Léanlo tranquilo, tranquila, léanlo, no hace falta que márquenlo en todo caso, ¿no? Léanlo, traten de, para leerlo tranquilo y no estudiar ni hacer fichas, es leerlo seguidamente y marcarlo. Con la comprensión alcanza y sobra. Y vean la ficha que con la guía se van a poder guiar. ¿De acuerdo?